Le agradezco que nos acompañe en este de inicio de fin de semana, en este programa ya de Grillos a Fondo, en donde como siempre tratamos de reflexionar en torno a esos temas que consideramos están en el ánimo de la opinión pública, tanto temas nacionales como locales, aquellos nacionales sobre todo que tienen incidencia en nuestra vida, en lo político, en lo social y en lo económico. Gracias por acompañarnos. En los siguientes minutos tendremos un programa muy completo. Vamos a hablar con Gerardo Hernández, director de Espacio 4, colega, compañero mío en la conducción, que desde Saltillo nos hace su recuento y su reporte de lo que él considera más relevante en este momento. Y después vamos a platicar también con Carlos Castañón, con motivo de la publicación de su nuevo libro, Roja es la Luz, que habla sobre la historia de la prostitución aquí en Torreón, y también finalmente con Julián Mejía Verdeja, presidente de Renacer Lagunero, en torno a la homologación de los reglamentos que debe de tener en una zona metropolitana como es Coahuila y Durango. En fin, esperamos que sea un programa de interés para usted. Y sin más, me voy con Gerardo. Ya está listo Gerardo de Saltillo. Gerardo, te saludo con afecto. Víctor, mucho gusto, buenos días a ti, la audiencia, un fuerte abrazo con mucho afecto en este fin de semana. Tengo en mis manos el último número de Espacio 4, felicidades, como siempre, con esos temas interesantes de fondo que vale la pena leerlos con toda la calma y el gusto del mundo. La danza de los notarios, vaya tema que tocas, en Espacio 4, el gran negocio de las notarías al servicio de los gobernadores y de los políticos, ¿verdad? No necesariamente de la actividad notarial, una actividad que ha venido muy a menos, muy golpeada, ¿no? Podríamos decir, al menos en Coahuila. Sí, muy competido este oficio, este trabajo, esta actividad. Para tener una idea del exceso de notarías en Coahuila, un dato: Coahuila tiene 3 millones de habitantes y la Ciudad de México tiene 9 millones de habitantes. En Coahuila hay más notarías que en la Ciudad de México. De ese tamaño es el negocio, la danza de las notarías, de los fiats, y cómo premia cada gobernador a sus incondicionales, a sus secuaces, sin descartar que también hay venta de fiats notariales. Este escándalo lo destapa el presidente del PAN, Marco Cortés, cuando da a conocer este acuerdo subrepticio con el PRI para repartir a panistas notarías, candidaturas a diputados locales y también alcaldías. Ese escándalo provoca el divorcio del PAN y del PRI en Coahuila para las elecciones de alcaldes del próximo 2 de junio. Que por cierto es un tema que también tratas en las páginas de Espacio 4. Bueno, pues ahí está, ojalá se interesen. Es obligado que como ciudadanos nos interesemos en estos temas que afectan nuestra vida pública, social, que afectan la ética, la moral de una sociedad, en una sociedad que a veces pareciera hacer este tipo de cosas no les importa. Lo vamos a leer con interés y lo comentaremos en tu próxima visita aquí a Torreón, pero ahora que estás en Saltillo, mi querido Gerardo, y perdona que te cambie de tema, pero me interesa tu opinión. Háblame de las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo debemos entenderlas. Quienes las respaldan, dice reformas de fuerte calado, reformas que quieren transformar realmente a este país, y el manotazo de un presidente dispuesto a cambiar la fisonomía social y política de un México. Quienes no la respaldan, esta serie de reformas, 20 por lo menos, señalan que es simplemente una acción electorera que busca mantenerse presente en el proceso electoral, con ello abanderar a Sheinbaum y mantenerse también vigente en el poder. En fin, puntos de vista divergentes dependiendo del lado de la balastra y del lado del escenario en el que estés. ¿Tu opinión? Efectivamente, en México hubo elecciones en 2018. Los mexicanos no votaron en una cantidad tan grande, 30 millones de mexicanos que votaron por López Obrador, para que en el país las cosas siguieran igual que con el PRI o con el PAN. Es decir, hubo un mandato en las urnas a un presidente que propuso una transformación del país. Evidentemente, López Obrador tiene simpatizantes y también tiene detractores. Sin embargo, cuando un presidente llega, particularmente de izquierda, al poder, como ocurrió en Chile con Boric, él lanza una nueva constitución. En Colombia, el presidente Petro también lanza propuestas muy importantes de reformas, y México no es la excepción. Varios datos así al azar. En México, los partidos políticos recibieron en los últimos 7 años casi 50,000 millones de pesos únicamente del gobierno federal. De ese tamaño es el negocio de los partidos políticos, y también son un pozo sin fondo, un barril sin fondo. Los partidos políticos, insisto, tienen
grandes prerrogativas que se va muchas veces a las burocracias partidistas. Una reforma consiste en cancelar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, es decir, que únicamente se les apoye cuando hay elecciones, lo cual parece razonable. De mexicanos contra la de mexicano. Estoy teniendo problemas contigo, Gerardo. A ver otra propuesta. Perdón, Gerardo, que te interrumpa, tengo un problema de conexión. Igual lo hacemos vía telefónica, continuamos con esta conversación vía telefónica. A ver, ya se recuperó. Adelante, perdón, Gerardo. Palabras más, palabras menos. Sí, muy bien. Ya. Sí, me decías. Claro. Otra propuesta del presidente consiste en bajar el tamaño del Congreso. México tiene 128 senadores y tiene 500 diputados. En Estados Unidos hay menos senadores y también hay menos diputados. Un país que triplica población a la de México tiene un Congreso más ligero. Efectivamente, estas propuestas de reforma generan mucha polémica. Se le llama al presidente dictador, no lo es un sistema democrático el mexicano. Sin embargo, está el debate nacional, los partidos políticos tradicionales protestan, patalean para que no se les quiten recursos públicos para su financiamiento. Sin embargo, también otros aspectos de la reforma que propone el presidente López Obrador de disminuir el tamaño de la Corte. En el 94 hubo una reforma del presidente Zedillo que prácticamente disolvió la Corte de Justicia y una reforma que reduce de 26 a 11 el número de ministros de la Corte. La propuesta actual del presidente es también bajar todavía más el número de titulares de la Corte a 9 y que cada magistrado, jueces y ministros se eligen en las urnas. Una propuesta polémica que la apuesta a una mayor participación de la sociedad en la vida política de México. Nuestro país llegó tarde a la democracia, 70 años de gobiernos priistas hicieron que el mexicano no desarrollara una cultura democrática y hoy cualquier propuesta que ocurre o cualquier decisión pues genera polémica que es consustancial a la democracia. El presidente no tiene en el Congreso actual mayoría calificada para modificar la Constitución y establecer estas reformas que son apoyadas evidentemente, y así lo ha dicho Claudia Sheinbaum. Dice ella que estas propuestas del presidente serán el eje de su gobierno en caso de ganar la presidencia el día 2 de junio próximo. Interesante. Sin embargo, para terminar el comentario, mi querido Gerardo, pocas posibilidades de que sean aprobadas. ¿Estás de acuerdo? Sí, efectivamente hace falta una mayoría calificada, es decir, que voten a favor 2/3 partes de los diputados y los senadores. Morena, el PT y el Verde no tienen esa mayoría calificada. Entonces el presidente lo que lanza es un anzuelo para que estos temas se socialicen y en la próxima administración federal pueda nuevamente proponerse al Congreso. Hay también propuestas interesantes en materia de pensiones y de salarios, que es importante que los partidos también reflexionen porque hace falta que el sistema de pensiones en México sea revisado. Es injusto que millones de mexicanos se queden sin pensión y sin jubilación en su vejez. Totalmente de acuerdo. Pues habrá mucha discusión en las siguientes semanas, días, incluso en el proceso electoral, porque sin duda van a ser temas obligados a escuchar en su versión de los diferentes candidatos a la presidencia, ¿no? Sus posiciones, sus posturas, pero sobre todo, ¿sabes qué, Gerardo? Estarás de acuerdo conmigo, necesario saber de dónde saldrán todos estos recursos necesarios, cómo. Entiendo el deseo y entiendo la voluntad, pero habría que afinar más los cómo concretarlo para que este país logre realmente hacer un soporte de estos proyectos que es cierto, tienen un gran sentido social y de justicia, pero que a veces se necesita también de dineros. ¿Estás de acuerdo? Efectivamente, hace falta tener una reforma fiscal para que el gobierno tenga mayores recursos, que se grave a las grandes riquezas, que se grave al gran capital, porque México es el país de la OCDE que recauda menos por concepto de impuestos. Incluyendo eliminar todo lo que tiene que ver con el comercio informal, que también es un mundo de dinero que se pierde. Efectivamente.
Muy bien. Así es, entonces hace falta una reforma integral para que México disponga de recursos suficientes para estas propuestas. Muy bien. Gerardo, te agradezco mucho esta colaboración, como siempre, te mando un saludo afectuoso. Leeremos con interés Espacio 4 en su edición de esta semana y ya la estaremos comentando la próxima semana. ¿Te parece? Por supuesto, un fuerte abrazo y feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana, igual para ti, Gerardo, y para los tuyos y para tu equipo de trabajo. Saludos. Tenerte con nosotros. Gracias, Víctor. La figura de la semana, de la quincena, yo creo, ¿no? Gracias. El hombre más publicitado en los últimos días. Bueno, pues muy amable, Víctor. Carlos Castañón con nosotros, qué gusto con la presentación como nos lo ofreciste y te agradezco mucho que honres la palabra porque tú nos dijiste, cuando tenga mi libro iré contigo y te llevaré un ejemplar. Aquí está. Cosa que yo lo agradezco mucho y lo valoro en toda su extensión porque este libro es una joya. Carlos Castañón presenta su libro Roja es la luz. Y me permito leer brevemente la parte de la solapa. Dice, esta investigación cuenta la historia de Torreón a través de la prostitución. Vaya tema, como fenómeno social, el crecimiento urbano desde finales del siglo XIX. Fue a la par de dicha manifestación, con base en fuentes de archivos, hemerografías, expedientes judiciales y entrevistas, que de eso tú sabes mucho y tienes mucho material, claro, se explican las prácticas e incluso la manera en que se delimitaron varias zonas de tolerancia. Y sigue la narración de todo esto. Felicidades. Gracias, Víctor, encantado. Pues fíjate que era un libro ya muy esperado, esta historia de la prostitución. Es un libro que ha llamado mucho la atención y por fortuna ha habido respuesta de la gente. Lo presentamos la semana pasada en el Instituto Municipal de Cultura, donde pues la verdad nos congratula que hubo la oportunidad de ver y saludar a mucha gente, vender el libro generó bastante curiosidad, es decir, es un tema que estaba pendiente contar en la historia de Torreón, porque finalmente no solamente las zonas de tolerancia, sino la prostitución como fenómeno fue a la par de cómo nació Torreón después de las vías del ferrocarril. Es decir, desde finales del siglo XIX contamos esta historia y por supuesto rematamos con la zona de tolerancia que fue una de las más grandes del país en el poniente de la ciudad. ¿Cómo explicar ese fenómeno de un, digamos hasta cierto punto, un fenómeno prosaico, o un fenómeno de problemática social, que con el tiempo y a través de la mirada de un escritor y de también otros observadores se convierte en parte de las historias, si no románticas, por lo menos de tradición o de antología en una región como la nuestra y que ayudan a construir lo que es la cultura de una región? Es parte de la identidad también. Quizás esto suene polémico, pero ahí está en la historia. Es decir, Torreón agarró fama nacional por sus zonas, por la cantidad de burdeles. Te estoy hablando de los años 20, en la época del porfiriato, y por supuesto en la última época de la zona. Pero mira, algo que es muy relevante es, Torreón es una ciudad históricamente de trabajo, es una ciudad industriosa, de empresa, pero la otra cara de la moneda del trabajo es la diversión, el placer, y por eso surgen a la par, porque había mucho dinero y mucho desarrollo en Torreón, y a la par surgen pues todas estas diversiones, una gran cantidad de burdeles, una gran cantidad de presencia, prostitutas en la zona de la ciudad desde el siglo XIX. Mira, nada más para darte un dato, era tanto la oferta que había en Torreón que en el año 1898 Torreón ya tenía su reglamento de prostitución. Desde entonces lo documentamos y lo van a poder ver los lectores en el libro. Eso reconfirma lo que se ha dicho históricamente, ¿no? Que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Sin lugar a dudas, porque mira, hubo una gran explosión y una gran necesidad económica de boticas, de comercios, restaurantes, hoteles. Es decir, la ciudad se está construyendo día a día y estaba multiplicándose año con año, no creciendo lentamente, sino abruptamente. Entonces, a la par, este oficio encontró las condiciones económicas para desarrollarse y no fue prohibido, fue tolerado y fue regulado. Es decir, a ver, qué interesante concepto. No fue prohibido, fue tolerado y regulado. Sí, es decir, se establecieron zonas específicas en la ciudad. ¿Por qué no prohibido? Porque no se consideraba, digamos, como algo que debía rechazar la sociedad.
en términos de que Torreón era una ciudad nueva y no estaba atada a la tradición. Es decir, o sea, formaba parte, digamos, utilizando la expresión de una necesidad social. Sí. Torreón crece como una ciudad del viejo oeste norteamericano, así como en las películas de Clint Eastwood y John Wayne, de estas de vaqueros. Así crece Torreón. El banco de madera, la estación del ferrocarril, el hotel y el burdel, el bar o la cantina. Es decir, estos son los elementos básicos de una pequeña población ferrocarrilera y a partir de entonces va a crecer y crecer y crecer. Qué interesantísimo, Carlos. Sí. Ahora, te hago preguntas, no sé qué tan complicadas sean, porque siempre esto, digamos, atenta contra las buenas costumbres y muchos dirán, vaya, ¿cómo pueden hacer de la prostitución un motivo de análisis? Pero el papel de la prostituta ha sido siempre un papel de segunda o de tercera, o llegó a ser considerada en algún momento una figura importante. Mira, en diferentes culturas, por ejemplo, entre los griegos existen las heteras, que no nada más eran prostitutas, sino además eran una especie de filósofas algunas, o poetas, poetisas, literatas, es decir, ocupaban un lugar relevante en ámbitos nobles entre los griegos y también los romanos, es decir, no había solamente una imagen negativa de esto. Por otro lado, van a jugar un papel importante en muchas de las ciudades históricas, es decir, en la Roma antigua, en la Grecia antigua, como una especie de válvula social, como una necesidad que hay que atender en la población y por lo tanto no ocultarla, no negarla, sino más bien regularla y establecerla. Es decir, hay una convivencia entre ese viejo oficio y las antiguas polis o las ciudades del pasado. De acuerdo a tu estudio y este trabajo que hiciste, que bien se dice Sí. en la solapa, lo documentaste y no es un trabajo de ahí se va con un artículo periodístico o un artículo de primera, sino es un trabajo elaborado durante años. ¿Qué enseña en cuanto a la sociología de las prostitutas? ¿Eran mujeres oriundas de la región? ¿Venían de todas partes? ¿Cómo se conformaba ese perfil? Mira, venían de todas partes porque Torreón es una ciudad de migrantes, es decir, muchos migrantes llegaron a Torreón y con ello se establecían aquí diferentes comunidades. La ley en ese momento obligaba a que las administradoras de las casas, las digamos, madames o las proxenetas, deberían de ser necesariamente mujeres, obligatoriamente mujeres, no hombres administrando negocio de mujeres. Esto es un dato interesante, pero también a lo largo del siglo XX vamos a ver que cambian las formas, cambian los lugares. Hay una primera zona de tolerancia en la calle Ocampo y Leona Vicario, otra más en la Presidenta Carranza y Colón. Bueno, en aquella época se llamaba Agustín de Iturbide, la avenida Agustín de Iturbide, pero una más se establece en el primer fraccionamiento Cobián, entre la Basolo, la Colón y hasta la Aldama o la Corregidora. Y todavía quedan cantinas o residuos de aquella antigua zona de tolerancia. Hay también arquitectura que está en pie. ¿Cómo? Son casas de habitación, ya no tienen la función antigua, claro. Pero eran casas ex profeso hechas bajo un patrón, de tal manera que cuando andamos aquí en el centro histórico vemos que se repiten unas casas y que uno dice, bueno, qué curioso, mira, la misma casa repetida varias veces. No, es que en realidad eran las famosas asesorías, es decir, eran burdeles donde llegaban los clientes. En fin, había de todos los niveles sociales. Sí, incluso había burdeles de categoría como el de la Aragonesa, por ejemplo, o más cercanos en el tiempo, bueno, hubo uno muy famoso, Celia, Silvia y otros tantos más, donde iban políticos y empresarios, gente conocida, a veces hasta ahí se topaban. Oye, era otra sociedad. Otra época, otra sociedad, época. Claro. El foquito rojo era un símbolo, ¿verdad? Siempre. Sí, era un símbolo tan así que, por ejemplo, los ferrocarrileros en Estados Unidos colgaban la lámpara afuera del burdel y se queda esta idea de que el burdel es la luz roja y se va a trasladar a México, algo similar. Una última pregunta en este sentido. Sé que hay mucho de qué platicar y lo vamos a leer el libro y si me permites después de leerlo volveremos a platicar porque seguramente te podré hacer preguntas más inteligentes, Carlos. Pero una última pregunta. ¿Correcto haber desaparecido la zona de tolerancia? ¿Inevitable? Sin duda alguna, era insostenible. Ya había un lado oscuro muy deleznable que era la prostitución de niños. Ya era un lugar muy decadente, ya no tenía sentido que estuviera, era más un problema. Y a partir de ahí hasta se desarrolló Torreón, porque fíjate, hicieron el Parque Fundadores, pero también se acabó un centro de diversión en el cual se perdía absurdamente
mucha de la población. Y todo eso se fue acabando, de tal manera que creció Torreón. Estos son los testimonios que yo he encontrado y que me lo dicen. O sea que sí fue positivo. Carlos, pues felicidades, de veras. Es un libro que creo que hay que leerlo con mucho interés. Gracias, Víctor. Porque representa la vida de Torreón, una etapa histórica en el desarrollo de Torreón, ¿verdad? Sí, el libro lo pueden adquirir en la tienda del Museo Sena, ahí está, y próximamente en la librería Gandhi también va a estar. ¿De qué precio es? 300 pesos. 300 pesos y además, por lo que veo, una muy buena encuadernación. ¿Quién te la hizo? Fíjate que lo imprimimos en Gómez Palacio. Van a buen encontrar trabajo, muchas cosas, muchos chismes. El primer escándalo sexual de un político ahí viene también. En fin, muchas cosas. Se van a divertir. Carlos, gracias, Víctor. Un gusto enorme y gracias por haber venido a este espacio. Carlos Castañón Cuadros, la presentación de su nuevo hijo, ¿no? Así dicen. Es importante. Roja es la luz, historia de la prostitución en Torreón, Coahuila, y anexo a la historia de Torreón, Coahuila, muchas otras anécdotas que usted debe de conocer. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más. Gracias, Carlos. Gracias, encantado, Víctor. Bueno, la noticia la dimos hace unos días, pero a mí me gustaría que la matizara más Julián Mejía. Julián Mejía Verdeja, bienvenido, Julián. Gracias. En tu calidad de presidente de lo que es Renacer Lagunero, porque, y lo sé, nos consta, has estado insistiendo tú mucho en ese tema desde hace años, no desde ahorita, y pareciera que cada vez va tomando más forma, que tiene que ver esos esfuerzos que se están haciendo por consolidar lo que son las zonas metropolitanas, pero no solo consolidar las zonas metropolitanas, sino también crear reglas, reglamentos, leyes que sean acordes a esas zonas metropolitanas y que en el caso nuestro involucran también la homologación de leyes y reglamentos de los estados. Así es. Entiendo que tal vez sea un poco, tal vez para muchos complejo, incluso para mí se ha enredado el tema como tal, porque se pierde uno mucho en el vericueto de las... De la burocracia, de las leyes, de las legislaturas. Temas técnicos, si quieres, que temas técnicos. Pero quisiera que me lo explicaras con palitos y bolitas y qué situación estamos guardando en este momento. Sí, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y quiero destacar que este medio ha tenido un particular interés en los temas que promuevan la coordinación y la gobernanza metropolitana y en específico a esta iniciativa que impulsamos desde hace tiempo para la creación del Parlamento Interestatal y Metropolitano. Entonces, en ese sentido, de estos retos que tenemos y desafíos como zona metropolitana, lo que nosotros promovimos es que se hicieran reformas en los congresos de Coahuila y Durango para que se equiparan con un mecanismo institucional que permitiera la colaboración entre ambos congresos. ¿Por qué es importante? Porque por ser una zona metropolitana interestatal, pues se vuelve todavía mucho más compleja la coordinación. Si fuera una zona metropolitana interestatal, como puede ser Monterrey, Guadalajara, pues sus temas, a ciertas ecuaciones jurídicas a nivel estatal, la resuelven con su congreso estatal. Pero aquí hay que involucrar dos congresos. Y luego veías tú que el modelo de coordinación y gobernancia que firmaron y que se promueven desde la legislación federal y las estatales, pues hace obligatoria esta coordinación, pues nada más para los poderes ejecutivos, ¿sí? O sea, sus titulares y sus áreas técnicas. Pero no había este mecanismo de coordinación en los congresos, y ahí es donde se corrió el riesgo de que fuera el cuello de botella, que si no adecuas, no nada más que lo tengas que hacer, sino con la cierta velocidad, el interés, la amplitud, y a tiempo. Y la voluntad política la voluntad, también. Sí, claro, de todos. Cada quien tiene su ego, sus egoísmos, y sus calendarios también. Y sus calendarios también. Entonces iba a ser el cuello de botella. Entonces, ya gracias a Dios se aprobó y entró en vigor esta iniciativa desde diciembre del año pasado en Durango, y acaba de aprobarse en el Congreso de Coahuila al 22 de noviembre del año pasado y entró en vigor el 8 de diciembre del año pasado. Entonces ya están dadas las condiciones. Entonces, en ese sentido, pues hay que reconocer, yo agradezco el trabajo de diputados por el de Coahuila como Rodolfo Walsh, que
fue a través de quienes promovimos la iniciativa, y del lado de Durango de Eduardo García Reyes y de la diputada Susana Torresillas. Y hay que reconocer también que las legislaturas, la legislatura pasada de Coahuila y la actual de Durango, pues entendieron los nuevos desafíos y que tienen que equiparse con estas figuras. ¿Qué sigue hacia adelante? Utilizar el mecanismo de colaboración institucional. Me han preguntado, bueno, y que hay que juntarlos y buscarlos a que se reúnan. Sí, pero cuando ya haya proyectos de homologación y de leyes concretos, en donde quede bien definido qué artículos quieres modificar, qué lo fundamenta, etcétera. Reunirlos por reunirlos. ¿Quién tiene que hacer esos proyectos? ¿Quiénes tienen que hacer esos proyectos, elaborar esos proyectos? Mira, qué buena pregunta. Obviamente pueden ser iniciativas que surjan desde sociedad civil, pero aquí lo que nos puede facilitar mucho es que cuando se firmó el convenio de coordinación de la zona metropolitana, se crea un organismo de gobernanza territorial que es la Comisión de Ordenamiento Metropolitana. En esa figura concurren los gobiernos estatales, los gobernadores con sus áreas técnicas del ramo, los municipios con sus áreas técnicas y la federación a través de la SEDATU. Y ellos tienen una mesa de trabajo conjunta que están elaborando el programa de ordenamiento metropolitano. Entonces, yo lo que sugiero es, en la elaboración del programa de ordenamiento metropolitano, el mismo programa te va a sugerir qué adecuaciones jurídicas necesitas hacer, homologaciones, para que sea ejecutable. ¿Sí? Y los programas y proyectos e infraestructuras que integran ese documento. Entonces, y cada uno va a hacer una ciencia y va a hacer un trabajo, etcétera, pero digamos que de ahí viene a ser, y eso te justifique el acercamiento, que yo creo que la misma Comisión de Ordenamiento Metropolitano, cuando ya tengan mucha claridad de qué iniciativas, qué leyes, en qué puntos se tienen que reformar, convocar ahora sí a las representaciones de los congresos. En ese momento se formaliza o se ejercita el Parlamento Interestatal y Metropolitano, discuten, acuerdan qué modificaciones se hacen y se lo llevan el trabajo a sus respectivos congresos. Híjole. Eso implica crear comisiones, ¿no? Yo soy enemigo de las comisiones y de las coordinaciones, pero implica crear cuerpos colegiados que trabajen exclusivamente en eso, ¿no? Es que ya están, porque lo que se hizo con estas reformas que se promovieron en Coahuila y Durango es que las comisiones que ya existían de asuntos metropolitanos, se les amplían las facultades para que vean temas interestatales. Y los congresos, esa colaboración se da a través primero de estas comisiones y luego esto se lo llevan al pleno. Entonces, eso es buena pregunta porque va a haber gente que dice es que eso significa más burocracia, más gasto, más presupuesto. No, es con lo que ya existe, pero con esta obligación, con esta responsabilidad. Yo que más quisiera que realmente viviéramos en una zona homologada, en una zona muy ordenada en ese sentido, en donde no tuvieras que estar cambiando cada rato de posiciones por estar en un estado o estar en otro estado. Dos preguntas finales que yo te haría. La primera, ¿influye el hecho de que finalmente son dos estados con economías diferentes, con estructuras diferentes y en algunos casos unas más avanzadas que otras? ¿Influye eso en esta homologación o es algo que se puede solucionar? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda y última pregunta que te haría es, ¿crees tú que se pueda lograr en poco tiempo esta homologación que es fundamental para la vida de un estado como Coahuila y Durango? Mira, voy a empezar por la segunda pregunta. Sí. El mismo proceso y la evolución y las demandas del territorio, de esta metrópoli interestatal, te va a ir sugiriendo incluso el orden de las adecuaciones jurídicas que se tienen que hacer, cuál tiene que entrar una que el otro, porque a veces una es soporte de otra, ¿no? Y va a ser yo creo un trabajo que no va a terminar nunca. ¿Por qué lo digo? Porque la realidad de las dinámicas sociales van cambiando, etcétera. Pero sí podemos empezar con algo y yo creo que, como dije, un buen punto de partida es lo que el mismo programa de ordenamiento metropolitano te sugiera. Entonces yo tengo esperanzas de que sí se pueda avanzar en eso. Y en cuanto a sí, que puede haber disparidades entre un estado y otro,
De entrada, el calendario electoral y administrativo es una traba, ¿no? Porque pues, ya lo hemos platicado aquí, que Sí, todos los claro. años son electorales aquí. Es algo de lo primero que deberían empezar a trabajar Parlamento Interestatal y Metropolitano, los congresos a través de este mecanismo, para igualar y una estrategia, por ejemplo, de desarrollo urbano, metropolitano, por un lado, conjunta, pues te marca la pauta precisamente de cómo superar esas brechas, y de ahí con los marcos jurídicos adecuados y con instituciones de alcance metropolitano, como podría ser una agencia promotora de inversiones, o una agencia metropolitana interestatal de desarrollo económico, puedes ir planteando un plan y las acciones para ir superando esas brechas y tener una estrategia compartida en materia económica. ¿Las diferencias económicas, sociales influyen? Sí, pues son cosas que se tiene que superar, pero con una estrategia conjunta, soportada por los marcos jurídicos adecuados y un modelo de gobernanza, Claro. pues nos da instrumentos para ir trabajando en ello. Para terminar esta conversación, mi querido Julián, dame 2 o 3 ejemplos que serían aterrizados en la vida de un ciudadano que vive en una región metropolitana con estas características. ¿En dónde se vería ese beneficio? Bueno, uno es movilidad. O sea, sí necesitamos una estrategia de alcance interestatal y metropolitano en materia de movilidad. Ajá. Uno es las políticas y otro es el sistema de transporte público. Porque Eso se verían... pues ojalá, Claro, ojalá hombre, se imagínate destrabe. un sistema de transporte que pudiera movernos igual en un lado y otro, con la misma calidad, mismo servicio, mismos costos de boleto, De que no tengas que bajar en el puente. y que en te el tenga que cambiar al de- otro, incluyendo taxis y todo lo que es movilidad. Así es. Un ejemplo. Ese es uno. Y eso es en materia de ley de movilidad y las concesiones. Y el otro es un sistema metropolitano compartido, o sea, con su infraestructura, con transportes. ¿Cómo se va a administrar ese sistema? ¿Cuál es el modelo operativo? ¿Cuál es el modelo administrativo? ¿Cómo va a ser financieramente viable? ¿Cómo resuelves el tema con los concesionarios de un lado y del otro? Claro, ¿Sí? claro. Y así como me pones ese ejemplo, podría estar la estructura del agua, Sí, la de seguridad. así es. Bueno, la seguridad de alguna manera, el Mando Especial Laguna Ya es opera, un ejemplo opera de de que coordinación. ya- Hay que pero aprender podría de ese afilarse. para todo lo demás. Claro, ¿verdad? por supuesto, movilidad, seguridad, podríamos hablar de educación, De educación. también, Infraestructuras. infraestructura, homologar calidad de medio ambiente, aire. Tratamiento de basuras, por ejemplo, pero ahí yo veo un reto que se puede, o sea, todo el mundo decimos, una agencia metropolitana de tratamiento de basuras, sí, pero ¿cómo resolvemos en que en Torreón la empresa concesionaria el tratamiento de basuras es una, en Gómez Palacio es otra, en Lerdo es otra, en Matamoros es parte otra? de ese problema, Entonces, va claro. a ser uno de los retos a A resolver. resolver, claro. ¿sí? Sí, entiendo que habrá temas que se podrán resolver en corto, otros en mediano y otros en un largo plazo, pero finalmente vamos en el camino correcto, ¿no? Y uno de esos, vuelvo, es armonizar los calendarios electorales y administrativos de ambos estados. Gran reto. Felicidades, Muchas creo que gracias, con todo y gracias a todo ti. son muy buenas noticias. Sí, y ojalá ahí se haga buen uso del recurso, es un mecanismo institucional. Llegamos al final del programa, muchas gracias. Y bueno, dentro de las recomendaciones, indudablemente en esta ocasión le recomendamos este libro de Carlos Castañón. También me estabas comentando que son muchas las anécdotas que hay en relación a esto, ¿verdad? Y haciéndole honor a quién, también recordando personajes. A la tía Celia, La que era un tía Celia, personaje histórico. que seguramente sí, muchos de del la vieja folclor generación lagunero. conocerán. Que le hagan justicia. Era más importante que el CISEN, ¿verdad? Era el como CISEN lagunero. El CISEN lagunero. Muy bien. Y naturalmente Espacio 4, la lectura de nuestro querido Gerardo Hernández y todo su equipo de trabajo. Gracias, buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana.